Trabajo en un call center de la ciudad desde hace casi 3 años, y aunque he pasado por varios turnos, el de madrugada siempre fue mi favorito. Hay algo en la calma nocturna que hace que todo parezca más lento, más rutinario, más silencioso. A esa hora casi no hay llamadas, el ambiente es tan tranquilo que los zumbidos de los fluorescentes terminan por formar un ritmo hipnótico. Pero esa calma es peligrosa, porque uno baja la guardia. Cuando pasa algo fuera de lo normal, el cerebro no lo entiende de inmediato, se queda congelado, como si la realidad tardara unos segundos en cargar completamente frente a ti. Esa madrugada comenzó como cualquier otra. Llegué unos minutos antes de las 12, saludé al guardia, y subí al tercer piso con mi café viejo y mi chamarra gruesa. Afuera el aire estaba helado y el cielo completamente vacío, sin estrellas. Al llegar a mi cubículo abrí la consola, revisé el sistema de llamadas y me acomodé los audífonos. Trabajo para una empresa de seguros que subcontrata el soporte nocturno, así que la mayoría de las llamadas vienen de otros países y casi siempre se tratan de reportes o consultas menores. Nada fuera de lo común. Eso pensaba. Antes de seguir, quiero aprovechar para agradecer a todos los que escuchan estos relatos en sombras antiguas. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar no lo olvidas fácilmente. Y dime en los comentarios desde donde nos estás escuchando esta noche, quiero saber si también tienes un turno nocturno o si simplemente no has podido dormir. A eso de la 1:23 entró la primera llamada. El identificador de número marcaba desconocido, algo que no es raro porque algunas líneas internacionales aparecen así. Contesté con el protocolo de siempre, mi voz un poco cansada pero firme. Escuché un silencio largo, solo el ruido leve de interferencia. Repetí el saludo, y fue ahí cuando comenzó lo extraño, una voz repitió exactamente lo que acababa de decir, palabra por palabra, con mi misma entonación, solo que con un pequeño retraso, como un eco imperfecto. Pensé que podía ser un error en la conexión o que alguien jugaba con la línea, pero había algo raro en el tono. No era una grabación ni un simple rebote de señal. Sonaba, vivo, consciente. Sonreí incómoda, intentando mantener la calma. Repetí una frase corta para probar y la voz volvió a imitarme, incluso carraspeó igual que yo. Moví el micrófono, cerré la línea, y esperé unos segundos antes de volver a atender. No había registros de esa llamada en el sistema. Ni un número, ni duración, nada. Solo una entrada vacía, como si nunca hubiera ocurrido. El supervisor de guardia dormía recargado en una silla del fondo, así que decidí no molestarlo. Tenía sueño, y mi mente podía estar jugándome una mala pasada. El resto de la noche transcurrió normal, hasta que a las 3:11 volvió a sonar el auricular. Mis manos temblaron un poco al contestar, pero lo hice de todos modos. La misma voz. Otra vez esa imitación perfecta, esa pausa antes de cada palabra. Dije, ¿quién eres? Y escuché, segundos después, la misma pregunta de vuelta. ¿Quién eres? Con el mismo tono, el mismo temblor. Fue como hablar con un espejo invisible. En ese instante sentí como el frío del aire acondicionado se transformaba en agujas bajo mi piel. Sudor frío, pero la garganta seca. El corazón, latiendo tan fuerte que escuchaba el pulso por dentro de los auriculares. Intenté desconectar la llamada manualmente, pero el sistema no respondía. Todo quedó congelado en la pantalla, incluso el reloj del monitor. Me quité el headset de golpe, para mi sorpresa, la voz seguía sonando, muy baja, como si proviniera de dentro de la oficina. Miré a mi alrededor, pero todos los cubículos estaban vacíos. Solo se escuchaba el zumbido continuo de las máquinas. Apreté los dientes, me acerqué al pasillo central y lo que escuché me paralizó, mi propio nombre, pronunciado con un susurro idéntico al mío, proveniente del fondo del turno. No sé cuánto tiempo pasé sin moverme. El silencio se volvió espeso, casi material. El aire olía a humedad vieja y café quemado. Caminé despacio hasta la estación del fondo, donde se supone que nadie se sienta en el turno de madrugada. Todo estaba en orden, excepto por un auricular fuera de su gancho, oscilando levemente, como si alguien lo acabara de dejar. Lo tomé con cuidado, y al ponerlo cerca de mi oído, escuché respiración. No era la mía. Era una respiración irregular, nerviosa, femenina, pero tan idéntica que por un segundo dudé de mí misma.
Colgué de golpe y regresé a mi lugar casi corriendo. El sistema volvió a la normalidad segundos después. El reloj mostraba ahora las 3:17. Cerré sesión y abrí la consola de registro. De nuevo, ninguna llamada registrada. Verifiqué el historial de audio, nada. Reinicié la computadora y cuando volvió a encender, me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra antes del login. Por un momento, juraría que el reflejo movió los labios antes que yo. No dije nada. Solo respiré hondo y seguí trabajando hasta el amanecer sin contestar más llamadas. La noche siguiente llegué con una mezcla de curiosidad y miedo. Le conté a uno de mis compañeros y me dijo que eso pasaba a veces, que el sistema tenía un retraso en las señales reflejadas. Pero él no trabajaba de madrugada, así que su explicación no me bastó. Revisé el historial de llamadas del día anterior. Para mi sorpresa, sí existía un registro con la marca de tiempo exacta de la primera llamada, pero la columna del agente asignado no tenía mi nombre. Decía, operador AG. Nadie con esas iniciales trabajaba ahí, al menos no en ese horario. Esa madrugada, cada sonido me ponía los nervios de punta. El crujido de los asientos, el zumbido del servidor, el clic del teclado. En un momento creí escuchar de nuevo la respiración detrás de mí, pero no había nadie. Cuando al fin entró otra llamada desconocida, me quedé paralizada unos segundos antes de contestar. La voz comenzó igual, repitiendo lo que decía, palabra por palabra. Pero esta vez, antes de repetir una frase, escuché algo distinto. Una pausa, seguida de un leve susurro, estás tardando demasiado. Era mi voz, sí, pero con un tono que no había usado nunca, uno más grave, más lento. Entonces el sistema volvió a congelarse. Me puse de pie impulsivamente y salí al pasillo. La luz parpadeaba. Desde mi lugar se podía ver el reflejo del ventanal, y en él pude distinguir algo imposible, una silueta sentada en mi estación, con mis mismos audífonos, los hombros tensos, las manos en el teclado. Corrí de vuelta, y por supuesto, no había nadie. Ni en el pasillo, ni en la sala, ni en la entrada. Pero el headset seguía cálido, como si alguien lo hubiera estado usando. No dormí esa mañana. Al llegar a casa intenté convencerme de que todo era un desvelo prolongado. Mis pensamientos se nublaban, y las imágenes se mezclaban con los sonidos del turno. Pero cuando revisé el teléfono personal para escribirle a una amiga, encontré algo que me heló por completo. Había un registro de llamada perdida a las 3:11, desde mi propio número. No lo toqué. Solo lo miré durante un rato largo, respirando rápido, con un nudo en el estómago. El día siguiente llamé para decir que me sentía enferma y que no asistiría. Pero el supervisor me dijo algo que me hundió aún más. Según él, yo sí había ido a trabajar la noche anterior. Que incluso firmé la entrada y que él me vio hablando por teléfono durante varias horas. No supe qué responder. Me quedé en silencio, y él se notó confundido. Me dijo que si no me sentía bien descansara, pero que no entendía por qué lo negaba. Cerré la llamada sin decir nada más. Desde entonces, cada noche, a la misma hora, el teléfono de casa suena una sola vez. Cuando levanto el auricular, escucho ese mismo retardo leve, esa respiración que parece mía. He pensado en cambiar el número, incluso mudarme, pero algo me dice que no serviría de nada. No es una línea, ni una interferencia. Es como si algo hubiera aprendido a imitarme, y solo está esperando que vuelva a contestar primero. Dicen que trabajar de noche te cambia. Que el silencio, la repetición y las luces blancas terminan borrando la frontera entre lo real y lo que imaginas. Pero hay cosas que no pueden ser producto del sueño. A veces creo que esa voz no me está imitando, creo que soy yo la que ha estado repitiendo lo que dice, sin darme cuenta. Si te quedaste hasta el final, gracias por escucharme. En Sombras Antiguas seguimos recopilando historias como esta, de esas que no deberían existir, pero sí existen. Suscríbete si aún no lo has hecho y cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú si una voz idéntica a la tuya comenzara a hablarte desde la oscuridad. He perdido la cuenta de cuántas noches llevo contestando llamadas en ese maldito centro de atención. A veces pienso que el trabajo nocturno fue una condena disfrazada de oportunidad. Todos los que trabajamos ahí lo sabemos, de madrugada, el aire cambia,
las luces se sienten más frías y hasta el zumbido de los monitores parece tener una intención propia. El reloj avanza lento, y los minutos se estiran como si alguien los sujetara. Es el tipo de silencio que no deja descansar a nadie, aunque todo parezca en calma. Esa noche comenzó igual que todas. Café recalentado, auriculares medio rotos, y la sensación de estar solo aunque haya 10 personas más en la sala. Las llamadas no eran muchas, así que me dedicaba a revisar expedientes e informes viejos. Trabajaba en soporte técnico para una empresa de telecomunicaciones, así que me tocaban desde los clientes más desesperados hasta los que solo querían desahogarse con alguien. Pero a eso de las 2:05 entró una llamada distinta. El identificador de cliente mostraba un número imposible, 0 seguidos. Pensé que era un error del sistema, pero la línea sonó limpia, sin interferencia, como si la comunicación fuera directa. Respondí con el protocolo habitual, mi voz se oía más cansada de lo que esperaba. Del otro lado, un hombre habló con un tono suave, casi educado, de esos que uno agradece a esa hora. Dijo: «Buenas noches, Antonio. Te escucho bien, por fin». El problema fue que nunca le di mi nombre. Ni siquiera había hablado antes. Sentí el estómago apretarse. Por reflejo revisé en la pantalla el registro del cliente, pero no aparecía nada, las casillas estaban vacías. Aún así, decidí seguirle el juego, pensando que quizá era un supervisor interno haciendo alguna auditoría encubierta. El hombre hablaba despacio, con pausas largas entre palabra y palabra. Me pidió que revisara una conexión de fibra óptica que fallaba en una zona industrial. Todo sonaba razonable, hasta que empezó a soltar detalles personales. Mencionó la calle exacta donde vivía, el color de mi edificio, las cortinas azules del departamento y el bar de la esquina que solía visitar con mis amigos. Me quedé en silencio. Escuché cómo respiraba del otro lado, tranquilo, como si esperara mi reacción. Dije su nombre por protocolo, intentando que el miedo no se notara, pero lo ignoró. En cambio, dijo: «No salgas al balcón esta noche. Hay alguien frente a tu ventana». Sentí un escalofrío largo que me recorrió desde el cuello hasta las piernas. Mi silla crujió apenas. Giré lentamente y miré hacia el fondo del call center, donde los ventanales dejaban ver la ciudad apagada. No había nada, solo mi propio reflejo contra las luces interiores. Quise colgar, pero la opción de finalizar llamada no estaba activa. Le dije con voz tensa que debía cortar la línea por motivos de seguridad. Entonces el hombre cambió el tono, casi paternal. «Aún falta tiempo», murmuró, «te quedan 33 minutos antes de que se repita el error». Mi mente intentaba racionalizarlo todo, pero había algo en esa frase que me hizo dudar. Revisé los registros de red. No había ninguna conexión en reparación ni ninguna zona industrial en mantenimiento. Todo en orden. Cuando levanté la vista, el reloj marcaba las 2:12. La voz seguía ahí, sin moverse, como si hubiera pausado el tiempo. Pregunté de nuevo quién era y cómo sabía tanto. El hombre soltó una leve risa, apenas audible, y me respondió: «Siempre he sabido quién eres, desde antes de que contestaras la primera llamada». En ese punto, los auriculares comenzaron a emitir un zumbido leve. No era estática, era otra cosa, como un murmullo lejano. Entre el ruido creí distinguir susurros, nombres, frases cortadas. Cerré los ojos y conté hasta 3. Cuando volví a mirar la pantalla, el sistema había cambiado automáticamente al modo nocturno, lo que no debería ocurrir nunca sin comando manual. Y ahí estaba otra vez su voz, pero más cerca: «Ya es tarde». Colgué los auriculares sobre la mesa, revisé los puertos y las luces, todo parecía normal, pero el monitor reflejaba un rostro que no era el mío. Era similar, más viejo, con el mismo uniforme, y los labios moviéndose sin sonido. Un compañero, Carlos, se acercó al verme pálido. Le conté a medias lo que pasó. Revisamos juntos el registro del sistema, y efectivamente, la llamada no existía. Pero había algo peor. La grabación ambiental había quedado activa los últimos 5 minutos, como si alguien hubiera forzado el micrófono a grabar. Reproducimos el audio. Al principio, ruido de fondo, teclas, respiraciones. Luego, la voz: «Antonio, te escucho mejor así. No hables con nadie más sobre esto».
Carlos palideció conmigo y detuvo la reproducción de golpe. Durante los siguientes turnos, las cosas empeoraron. Cada noche, a una hora distinta, el sistema abría esa misma línea con los ceros. Al principio la ignoraba, pero pronto comenzó a interferir en otras llamadas, activando los auriculares solos. Los clientes me reportaban distorsiones, voces superpuestas. Algunos decían escuchar a un hombre preguntando por mí. Los supervisores decían que era un fallo técnico, pero nadie lograba rastrear el origen. La tensión creció tanto que pedí cambiar a otro horario, pero me lo negaron. Necesitaban personal nocturno y sabían que pocos aguantaban ese turno sin perder la cabeza. Una madrugada, cerca de las 3, la llamada volvió con claridad. El mismo número imposible, la misma voz. Pero ahora sonaba diferente, más grave, con una especie de eco subterráneo. Me llamó por mi nombre completo y mencionó el segundo apellido, uno que no uso desde hace años. Quiso confirmar un dato que jamás proporcioné, la fecha de muerte de mi abuelo. Dijo que la había soñado. Me pedía verificarlo en la base de datos, como si estuviera hablando de un servicio común. Le pregunté directamente qué quería. Respondió con calma: quiero hablar con el que estuvo antes que tú. No supe qué contestar. Ninguno de mis compañeros había trabajado ese puesto antes, o al menos eso creía. El expediente de mi estación mostraba otro nombre, pero las letras estaban borrosas, ilegibles. Los días siguientes intenté obtener más información sobre el puesto. Pregunté a recursos humanos, pero solo obtuve evasivas. Una vieja empleada de limpieza me dijo, sin mirarme, que en ese cubículo trabajó alguien antes de mí, un hombre que escuchaba cosas raras, y que una noche lo encontraron inconsciente frente al monitor, con los auriculares puestos. Nadie volvió a ocupar esa estación hasta que llegué yo. Lo tomé por chisme, aunque en el fondo algo encajaba demasiado bien. La noche siguiente, apenas llegué, vi que mi cubículo tenía algo distinto. Sobre la mesa, a un lado del teclado, había una nota escrita a máquina. Decía, 33 minutos. Nada más. No tenía firma, ni número de estación, ni el logo de la empresa. Sentí un toque de paranoia subirme al pecho, un temblor leve en las manos. Me senté, respiré hondo, y decidí probar algo. Configuré un programa para rastrear automáticamente cualquier número desconocido. A las 2:05, la llamada entró, justo igual que la primera vez. El sistema comenzó a grabar por sí solo. Contesté con voz firme, aunque el sudor me nublaba la frente. Del otro lado, el hombre respiró y dijo, esta vez, escucha sin interrumpir. Luego, durante unos segundos eternos, escuché únicamente un silencio espeso. Al fin comenzó de nuevo, susurrando, tú eres el reemplazo. No cometas su error. Le pregunté qué error, quién era él. La línea tembló con un ruido bajo, parecido a un rugido eléctrico, hasta que se escuchó algo más, el sonido de mi propia voz repitiendo, ¡qué error! Sentí cómo se me helaba la sangre. No colgué por miedo, solo bajé lentamente el auricular. Pero el sonido no se detuvo. La voz seguía repitiendo mi pregunta, a distinto ritmo, una y otra vez, como si el eco hubiera cobrado forma. Corrí al supervisor. Cuando regresamos juntos, la estación estaba apagada. Ni el monitor, ni la CPU, ni las luces encendidas. Todo muerto. Él me miró con fastidio, como si pensara que lo hacía perder el tiempo. Me fui temprano esa noche, sin mirar atrás. Al día siguiente, el técnico en sistemas me confirmó que mi equipo nunca había estado conectado. Los registros mostraban 0 horas de uso. Pero lo más inquietante fue otro detalle, la grabación automática, la que yo mismo activé, existía en los servidores. Duraba exactamente 33 minutos, pero cuando intentaron reproducirla, solo se escuchaban susurros, y al final, una frase que casi nadie logró entender. Solo al subirle todo el volumen, se oyó, te escucho bien, por fin. Después de eso pedí mi baja definitiva. No me importaron las penalizaciones ni perder el sueldo. No volví a entrar al edificio, ni a mirar a mis antiguos compañeros. Pero a veces, cuando suena el teléfono de casa en plena madrugada, dejo que timbre más de lo necesario. Me da miedo contestar, aunque sé que la llamada no muestra nunca ningún número.
En la pantalla solo aparecen los mismos ceros, acompañados por un breve mensaje que antes no estaba: conexión establecida. Y en ese instante, la voz, tan conocida, tan suave, susurra desde la línea: buenas noches, Antonio. Te escucho bien, por fin. No todos los call centers son iguales. Algunos están llenos de jóvenes que hacen chistes, otros parecen bibliotecas donde solo se oye el tecleo. El nuestro era lo segundo. Era una sala enorme, dividida por filas de cubículos idénticos, iluminados por fluorescentes que parpadeaban cuando el voltaje bajaba. En teoría, el turno nocturno empezaba a las 11 y terminaba a las 6, pero siempre quedaba gente más tarde, cerrando reportes o sacando métricas. Decían que las horas extras se pagaban bien, pero en realidad nadie se atrevía a quedarse mucho después de las 5. Yo trabajaba en el área de atención remota de clientes corporativos. No era un mal trabajo, aunque el ambiente cargado de aire reciclado y el sonido monótono de las grabaciones automatizadas podían volverte loco. En esa época llevábamos un par de semanas notando algo extraño: el sistema mostraba un turno adicional registrado entre las 3 y las 5 de la mañana. En teoría, no había agentes asignados a ese bloque, pero el marcador interno reportaba actividad. Cuando lo comentamos con el supervisor, nos dijo que debía ser un error del software, una duplicación de datos. Nadie insistió demasiado, aunque todos sentíamos que algo no cuadraba. Una madrugada me quedé hasta tarde, ayudando a una compañera a resolver un reclamo atascado. Éramos los únicos en todo el piso. Lo recuerdo perfecto: eran las 2:55 cuando ella se levantó para ir por café y yo me quedé solo frente al monitor. Apenas desapareció por el pasillo, escuché el clic de una llamada asignándose automáticamente a otro agente. Pensé que era raro, porque el sistema no debía distribuir líneas en ese horario. Abrí el registro y vi el número de estación, A67. No existía ninguna 67 en nuestra planta. Revisé 2 veces, pero ahí seguía. Y lo peor, la llamada tenía un marcador activo, una duración de 2 minutos y subiendo. Llamé al supervisor por el chat interno, pero nadie respondió. Al rato mi compañera volvió, le conté lo que había visto y nos reímos para disimular el nerviosismo. Sin embargo, cuando revisamos las cámaras de seguridad del pasillo, notamos algo que nos dejó en silencio. En el monitor se veía la fila de cubículos vacíos, salvo uno, el penúltimo, donde una silueta parecía moverse lentamente, inclinada hacia una pantalla encendida. No se distinguía el rostro por la oscuridad, pero el parpadeo rítmico del monitor iluminaba lo suficiente para mostrar una figura humana sentada, tecleando. Ambos nos miramos. Decidimos caminar hasta esa zona, con los corazones golpeando el pecho. Cuando llegamos al pasillo, las luces estaban apagadas. Al acercarnos al cubículo vimos que la silla estaba girada hacia la pared y la computadora, encendida, mostraba la interfaz del sistema, pero sin ningún usuario conectado. Lo más inquietante fue la llamada abierta. El contador marcaba minutos. Moví el mouse y la pantalla parpadeó. En medio de la interfaz, sobre el fondo blanco, se leía una frase en texto gris: turno activo, operador designado. Y debajo, un nombre. El mío. Esa noche regresé a casa temblando. No podía explicarme cómo el sistema había registrado mi sesión. Revisé mis horas al día siguiente y efectivamente aparecía un bloque adicional entre las 3 y las 5, con múltiples llamadas realizadas desde mi estación. Pregunté al área técnica si era posible un error, pero me dijeron que solo un acceso físico podía generar registros tan detallados. Eso implicaba que alguien había usado mi sesión mientras yo estaba ausente o dormido. No quise comentar nada más. Solo asentí y regresé a mi lugar. Esa misma semana comenzaron los rumores. Un chico del área de cobros dijo haber escuchado tecleos en la madrugada, cuando las luces ya estaban apagadas. Otro afirmaba que las cámaras mostraban sillas que se movían solas, o que las grabaciones de audio de la noche tenían voces que no coincidían con ningún empleado. Todos lo tomaban como broma, pero cada día que pasaba la sensación de estar vigilados aumentaba. Alguien juró ver en el espejo del baño una figura con el uniforme oficial, pero sin rasgos faciales, como una versión borrosa de nosotros mismos. El supervisor, cansado de los rumores, decidió dejar encendido el sistema de grabación las 24 horas. También pidió que uno de nosotros revisara los registros de turno al final de la semana. Me ofrecí,
quizá por curiosidad o tal vez por asegurarme de que no volvería a aparecer mi nombre en el bloque fantasma. Descargué los archivos en mi computadora personal y pasé horas analizándolos. La mayoría eran llamadas normales, hasta que llegué al archivo etiquetado como registro, inicio 3.2. Al reproducirlo, escuché sonido ambiente, nada más. Luego, una respiración pesada. Después, un murmullo incomprensible, como si alguien hablara desde muy lejos. No era una línea común. Se oía el zumbido eléctrico del ambiente, un teclado, y luego una voz femenina muy baja diciendo, turno completo. Pausé el archivo de inmediato. Mis manos temblaban. Esa voz no pertenecía a nadie del equipo. Intenté reproducirlo otra vez, y la segunda vez el audio cambió. No había murmullo, solo silencio, y luego mi propio nombre dicho en un susurro. Cerré la grabación, la borré, y la llevé directamente al supervisor. Él la escuchó sin cambiar de expresión, como si no fuera nada nuevo. Me dijo con tono seco, esto pasa a veces. No te preocupes, se trata de una línea duplicada. Pero sus ojos no coincidían con sus palabras, había algo extraño detrás de esa calma fingida. Esa misma noche, decidí quedarme nuevamente hasta tarde. No sé bien por qué lo hice, tal vez buscaba confirmar que no estaba loco. Preparé café, apagué las luces del pasillo y me senté frente al monitor. A las 3:02, el cursor parpadeó solo. El sistema se activó sin comando alguno y apareció el mensaje familiar, turno activo, operador designado. El contador de llamadas inició, aunque los auriculares estaban desconectados. Un frío insoportable me recorrió los brazos, como si algo invisible hubiera tomado mi lugar. Entonces escuché el arrastre de una silla detrás de mí. Me volteé de golpe y la vi, una sombra sentada 2 cubículos más allá, apenas iluminada por la luz residual del monitor. No tenía rostro, pero el uniforme era igual al mío. No recuerdo cómo salí del edificio. Solo sé que llegué al estacionamiento con las piernas entumidas y el pecho apretado. El guardia me miró sorprendido porque aseguraba haberme visto subir apenas unos minutos antes. Le juré que no era posible, que llevaba allí más de 6 horas, pero él insistió. Decía que me vio pasar hablando por teléfono, con el auricular en el oído. Miré mi reloj. Eran las 3:40, justo dentro del margen del turno fantasma. No tuve fuerzas para discutirle y me fui directo a casa. Durante los días siguientes, el sistema parece haberse tranquilizado. Ninguna llamada extra, ningún registro extraño. Pero cada madrugada, a la misma hora, las luces del pasillo titilan, y el marcador interno muestra actividad durante exactamente 120 minutos. Lo sé porque todavía tengo acceso remoto al servidor. Una parte de mí quiere investigarlo, pero otra, más sensata, prefiere olvidar. Sin embargo, hay un detalle que no puedo ignorar. Anoche, cuando abrí los reportes automáticos desde mi computadora personal, apareció un nuevo registro con fecha actual. En la sección de agente asignado no estaba mi nombre, pero sí el de mi compañera, la que me acompañó aquella primera madrugada. Le escribí un mensaje esta mañana para preguntarle si todo estaba bien. Aún no me responde. Pasó todo el día sin conexión, sin leer el mensaje. Y ahora que reviso de nuevo los registros en el servidor, el sistema muestra un nuevo bloque adicional, esta vez desde las 3:05 hasta las 5:05. El mensaje es idéntico, salvo por una diferencia mínima. Después de turno activo, operador designado, aparece entre paréntesis una nota corta, que no estaba antes. Dice, ronda completa. Todos dentro. No tengo idea de qué significa, pero cada vez que leo esa frase me da la sensación de que el turno fantasma no pertenece a nosotros, sino que nosotros, sin saberlo, pertenecemos a él. Nunca me importaron demasiado los rumores del turno nocturno. Decían que a ciertas horas, entre las 2 y las líneas se llenaban de ruido blanco, susurros extraños o voces imposibles de entender. Los técnicos lo atribuían a interferencias, mala conexión o grabaciones viejas. Pero una madrugada lo escuché con mis propios oídos, y desde entonces ya no confío en el silencio. Porque aquel sonido, que comenzó siendo simple estática, terminó convirtiéndose en algo que parecía estar vivo. Y lo peor, no hablaba ningún idioma humano. Esa noche me tocaba cubrir a un compañero enfermo. El edificio estaba casi vacío,
y solo quedábamos 3 personas en todo el piso. Encendí mi terminal, ajusté los audífonos y abrí el sistema de atención. No tardó en llegar la primera llamada. El identificador mostraba «cliente desconocido». Contesté con el saludo de rutina, pero lo único que escuché fue un murmullo lejano, algo que sonaba entre líquido y metálico. Pensé que era un error de conexión y colgué. Pero en menos de 10 segundos, la línea volvió a sonar. Contesté otra vez, y el mismo ruido reapareció, más nítido, más insistente. Subí el volumen, intentando identificar palabras, y entonces algo cambió, el murmullo comenzó a organizarse en sílabas. No eran palabras conocidas, no tenían cadencia humana. A veces sonaban como respiraciones entrecortadas, otras como un idioma anterior a todo, profundo y gutural. Sentí que el estómago se me encogía. Me quité los audífonos de golpe, pero incluso sin ellos, los sonidos seguían brotando del auricular, como si el volumen no dependiera del dispositivo. Un colega se me acercó y me preguntó qué pasaba. No le quise decir. Solo respondí que era una línea vacía, una interferencia rara. Pero él frunció el ceño y me dijo que alcanzaba a oírlo también, débil, desde su estación. Eso significaba que no era una alucinación. Intenté registrar el evento en el sistema, pero la consola se trabó. El reloj digital del programa marcaba la misma hora una y otra vez, 3:13. Reinicié la computadora, nada cambió. El zumbido del aire acondicionado se volvió insoportable, como si vibrara con el mismo ritmo que la voz. Abrí una segunda consola y activé el modo de diagnóstico para grabar la llamada. Y fue entonces cuando escuché algo que me rompió el alma, entre aquellos sonidos inhumanos, emergió mi propio nombre. Pronunciado en ese idioma imposible, pero reconocible por el tono. Largo, distorsionado, como si alguien sin cuerdas vocales intentara imitarme. El resto del turno fue un infierno. Cerré sesión veces, pero el sistema se volvía a abrir solo. Las líneas marcaban llamadas entrantes desde extensiones internas, como si alguien al otro lado del edificio estuviera llamando. Revisé las cámaras, y todas mostraban el pasillo vacío. Decidí grabar con mi teléfono lo que salía del auricular, aunque el supervisor nos tenía prohibido hacerlo. Cuando revisé la grabación más tarde, me di cuenta de que el audio no se reproducía normalmente. Al principio solo se oía ruido blanco, pero pasado el segundo 13, el patrón del sonido formaba un ritmo. No melódico, sino estructurado, como una frase repetida varias veces, cada vez más fuerte. Ese ritmo coincidía exactamente con los latidos de mi corazón. Empecé a tener insomnio. Soñaba con voces que no entendía, con frases que se mezclaban entre idiomas rotos. Mis compañeros decían verme distraído, murmurando cosas en voz baja. Pero lo que no sabían era que esas frases surgían solas en mi cabeza, repetidas una y otra vez, como si el sonido se hubiera colado dentro de mí. Una noche llevé auriculares de diadema cerrada, intentando aislar cualquier interferencia. Fue peor. Cuando la llamada llegó, escuché claramente 2 cosas a la vez, el idioma sin nombre, y un susurro en español detrás, como si alguien tradujera lentamente las palabras. La traducción decía, escúchalos. Llevan esperando mucho. En ese momento apagué todo el equipo. Fui al baño a echar agua fría en mi cara, intentando calmarme. Me miré al espejo del lavabo y noté que tenía pequeñas gotas de sangre en los oídos. No dolía, pero la vista me mareó. Regresé a mi puesto y noté un olor a humedad, a cable quemado. El aire parecía más pesado. Sobre la pantalla, justo debajo del logo del sistema, apareció una línea de texto que no venía de ningún proceso, traducción completada. Le mostré eso al técnico de guardia, pero él solo vio la pantalla vacía. Insistió en que me estaba imaginando cosas, recomendándome descansar. Esa madrugada decidí salir temprano. Caminaba hacia el estacionamiento cuando escuché un sonido eléctrico proveniente de uno de los cubículos vacíos. La computadora estaba encendida, y en los altavoces sonaba la misma voz. Pero esta vez, no estaba sola. Había una segunda voz detrás, hablándome en un tono bajo, casi cariñoso. Dijo algo que entendí perfectamente, no apagues todavía. Salí corriendo. Al día siguiente intenté borrarlo todo, formatear los registros, limpiar el historial.
Pero los archivos se copiaban solos. Aparecían versiones del mismo audio, nombradas con distintas fechas, incluyendo una del día siguiente a mi renuncia. Era como si el sistema supiera lo que iba a pasar. Durante la semana posterior, empecé a notar cambios pequeños, casi imperceptibles. Los electrodomésticos de mi casa emitían ruidos similares, sobre todo mi televisor y mi refrigerador. Cuando me acercaba, distinguía esos mismos patrones de sonido. No hablaban exactamente el mismo idioma, pero compartían ese ritmo, esa cadencia que ya reconocía. Lo peor era que no necesitaba escucharlo para recordarlo. Cada noche antes de dormir, mi mente lo reproducía sola, con una claridad enfermiza. A veces me encontraba repitiéndolo sin darme cuenta, articulando esas sílabas imposibles mientras cocinaba o hacía cualquier otra cosa. Era como si el idioma me reclamara, como si tratara de usar mi voz para seguir existiendo. Busqué ayuda en foros, en comunidades de técnicos, incluso en foros de fenómenos sonoros anómalos. Nadie me creyó. Algunos se burlaban diciendo que había escuchado frecuencias de radio mezcladas. Otros sugerían alucinaciones por falta de sueño. Pero nadie pudo explicar por qué, cada vez que abría un archivo nuevo en mi computadora, los metadatos mostraban siempre la misma palabra incomprensible en el campo de autor. Era una combinación de símbolos que no pertenecía a ningún alfabeto conocido, pero al verla sentía una especie de reconocimiento visceral, una memoria antigua despertando. Hace pocos días decidí enfrentarme al archivo original. Lo abrí con auriculares nuevos, registrando cada fragmento. Lo que escuché me destruyó. Ya no eran solo ruidos o frases sin sentido. Era una conversación, completa, entre dos voces. Una preguntaba constantemente ¿dónde estás?, y la otra respondía con palabras que se deformaban, hasta convertirse en una sola, aquí. La grabación duraba exactamente 2 horas, y al final, entre los susurros, se escuchaba una palabra muy clara, en español esta vez, traducido. Cerré el archivo con las manos temblando. Al mirar el reproductor, el título del archivo había cambiado a Última transmisión. Desde entonces, las llamadas no han parado. No del trabajo, sino a mi teléfono personal. Siempre a la misma hora, siempre con ese murmullo de fondo. Si respondo, las voces parecen reconocerme. Contestan en su idioma, pero a veces, al final, sueltan una palabra que entiendo. Ayer dijeron entra. Hoy, solo dijeron vuelve. No sé a dónde, ni a qué. Pero algo en su tono me hizo pensar que, si no atiendo pronto, vendrán ellos mismos a buscarme. No sé si lo que escuché aquella madrugada fue humano o no, si pertenece a algo que entendemos o a algo anterior a nosotros. Lo que sí sé es que el sonido no se apaga nunca del todo, solo cambia de canal. A veces lo encuentro en las vibraciones del motor de mi refrigerador, otras en el zumbido del poste de luz frente a mi casa. Y cada vez que cierro los ojos, en medio del silencio, escucho de nuevo esa frase lenta, repetida con un acento que no pertenece a ningún lugar de la tierra, traducción completada. Durante años pensé que el silencio era una señal de paz, pero ahora sé que hay silencios que solo están esperando romperse. Mi nombre es Laura, y fui supervisora en un call center dedicado a la atención nocturna de aseguradoras. Mi trabajo consistía en monitorear las llamadas, corregir errores y atender emergencias de protocolo. Era una rutina sin sobresaltos, hasta la madrugada en que escuché una voz que no debía existir. Esa noche marcaría el fin de mi carrera y el comienzo de un miedo que aún no desaparece. Todo comenzó un martes. Habían pasado apenas unos minutos después de las 2 cuando recibí la notificación de una llamada entrante desde una extensión fantasma. El sistema marcaba mi propia línea, pero yo no estaba en ninguna conversación. Pensé que era una falla y decidí escuchar la grabación en tiempo real. Lo que escuché al principio fue normal, la voz de una operadora siguiendo el guión de atención. Pero cuando preguntó el nombre del cliente, del otro lado respondieron con algo imposible. Respondieron con mi nombre. Me quedé inmóvil frente al monitor. La operadora preguntaba otra vez, repitiendo mi nombre, con el mismo tono que yo usaba en mis turnos de madrugada. Era como si escuchara una copia de mí en otra línea, repitiendo mi voz, mis pausas, mis inflexiones. El registro mostraba fecha y hora actual, pero la grabación estaba etiquetada como previa, con una diferencia de 16 días. Revisé los logs una y otra vez, y no había error.
Lo que estaba oyendo no pertenecía al presente. Intenté detener la reproducción, pero el sistema no respondía. La barra de progreso avanzaba sola. En el minuto 3, escuché algo más, un segundo susurro superpuesto a la grabación, hablando casi al mismo ritmo, aunque con una distorsión leve, como si viniera a través de agua espesa. Ese segundo canal decía frases parecidas, pero no idénticas. En una de ellas, mientras la operadora decía, ¿puedo ayudarle con algo más?, la voz borrosa respondió, tú ya lo hiciste. Decidí levantarme y revisar las estaciones de trabajo para asegurarme de que nadie más estuviera ahí. Caminé entre los cubículos silenciosos, iluminados solo por las pantallas encendidas. El aire estaba frío, inmóvil, y olía a polvo caliente. Cada paso resonaba como si el edificio entero estuviera escuchando. Llegué hasta la estación 5, donde supuestamente se originaba la llamada. No había nadie, solo los auriculares colgando del borde del escritorio. La computadora mostraba la pantalla de inicio, pero el micrófono estaba en uso. Observé el monitor más de cerca y vi mi propio nombre registrado en la sesión activa. Regresé al módulo principal, desconecté el sistema y pedí a seguridad que revisara las cámaras. No captaron movimientos en todo el piso durante ese periodo. Ni una sola persona. Aún así, la llamada siguió en el tablero por casi 20 minutos antes de detenerse. Cuando revisé el archivo final, no encontré la grabación habitual, sino un sonido diferente, respiraciones largas, como si alguien escuchara del otro lado. Ninguna palabra. Solo eso, y al final una especie de clic seco, idéntico al de un auricular al colgar. Esa noche no terminé el turno. Me quedé en el estacionamiento, dentro del coche, con las manos temblando y una sensación punzante en la nuca. Revisé mi teléfono, y fue entonces cuando me di cuenta de lo peor. Tenía una llamada perdida registrada a las 3:17. El número era interno, el de la central donde trabajaba, pero no debería poder llamarme directamente a una línea personal. Lo ignoré, pero al día siguiente, a la misma hora, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez contesté. Del otro lado, mi propia voz, con tono lento, dijo, no escuches la grabación de mañana. Y luego colgó. Fui al trabajo en estado de trance. Todos a mi alrededor parecían actuar como si nada pasara. Reuniones, revisiones, bromas triviales. Intenté abrir el registro del día siguiente, solo para descubrir que alguien había agregado una nueva carpeta en el sistema, etiquetada con mi número de empleado y la fecha actual. Adentro había una sola grabación, con el nombre Mañana, MP3. No debería haber existido, ya que esa fecha aún no llegaba. Dudé unos segundos, y contra todo instinto, la abrí. Al principio sonaba igual que las demás, ruido de ambiente, toques de auriculares y teclas. Luego, una voz femenina claramente angustiada susurró, no lo abras. Me aparté de la pantalla, sentí que el corazón me dolía de tan fuerte que golpeaba. Avancé el audio, y en el minuto 3, la voz cambió. Alguien hablaba sollozando, gritando mi nombre una y otra vez. Me tomó un momento darme cuenta de que esa voz era la mía. O, al menos, una versión que aún no había vivido. Después de esa madrugada, las cosas dejaron de tener coherencia. Unos compañeros aseguran haberme visto en la oficina a horas en las que no estaba. Uno me juró que sostuvo una conversación conmigo sobre un pedido, mientras yo dormía en casa. El sistema, además, comenzó a registrar actividades bajo mi usuario en horarios imposibles. Correos enviados a las 5:40, grabaciones revisadas a las 5:15. No soy una persona religiosa, pero en ese momento recé. No por miedo a fantasmas, sino a una versión mía que parecía moverse sin mí. Una semana más tarde, Recursos Humanos me convocó por supuesta manipulación de registros. Intentaron mostrarme pruebas de que yo había editado cientos de llamadas. Cuando vieron mi expresión, entendieron que no mentía. Porque en cada una de esas grabaciones, la voz femenina que respondía al cliente no solo era igual a la mía, usaba mi mismo tono, mis mismas muletillas, incluso mis respiraciones. Era yo, pero cansada, con un matiz más profundo, como si hablara desde un lugar muy lejano. Renuncié esa misma tarde. Empaqué mis cosas sin mirar a nadie y me fui. Pensé que con eso terminaría todo, que bastaría con cortar la conexión. Pero los registros siguieron apareciendo.
En mi correo personal comenzaron a llegar archivos de audio con nombres de fechas futuras. Cuando los abría, solo contenían silencio, al final, un mensaje breve: no huyas todavía. Los borré todos, bloqueé las direcciones y cambié el número de teléfono. Pero nada de eso sirvió. Hace unos días desperté en la madrugada y escuché el tono de llamada del trabajo. Lo tengo grabado en la memoria, ese sonido grave y monótono que usábamos en el sistema interno. Busqué de dónde venía y lo encontré en el televisor. El aparato estaba apagado, pero el sonido brotaba de los altavoces. Al acercarme, la pantalla encendió sola, mostrando una interfaz igual a la del centro de atención. En la esquina inferior derecha parpadeaba mi extensión: línea en espera. Sin pensarlo, toqué aceptar, y una voz al otro lado dijo: ya no hace falta que vengas. Ya estás aquí. Desde entonces no he dormido. No sé si sigo viva, si sigo trabajando o si sigo soñando. Solo sé que, cada noche, escucho ese clic de auricular colgando en algún rincón del cuarto, y el aire se llena de un murmullo parecido al de los servidores. A veces me atrevo a hablarle y pregunto quién está ahí. La respuesta siempre es la misma frase: después de cortar la llamada, nadie se va realmente. No sé si estas historias que se cuentan del turno nocturno sean advertencias o confesiones. Lo cierto es que todas tienen algo en común: ninguna línea se cierra del todo. Por eso, si alguna vez trabajas en un call center de madrugada y oyes tu propia voz al otro lado de la línea, no intentes grabarla. No la analices. Cuelga, apaga todo y no mires atrás. Porque quizás, después de cortar la llamada, tú también te quedes del otro lado. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. En Sombras Antiguas seguimos compartiendo relatos como este, los que nadie se atreve a grabar, pero existen. Suscríbete si aún no lo has hecho, y recuerda, cuando el silencio del auricular parezca demasiado perfecto, puede que no estés solo en la línea.